Damos dificultades para valorar bien. Muchas gracias por su presencia tan amable y vamos a continuar en esta segunda sesión viendo qué dificultades hay para comportarse como un gen ingenuo, es decir, sencillamente como seres humanos. Decíamos antes que lo matemático es más fácil que lo del desarrollo humano, y en efecto, tengo que comenzar diciéndoles que para consuelo nuestro, todas las generaciones han experimentado una gran dificultad a la hora de superar sus propios atascos, sus propios extravíos. Fíjense, por ejemplo, y esto nos consuela, San Agustín, en el siglo V, está terminando de escribir su obra más importante, La Ciudad de Dios, y todavía sin terminar el prólogo, ha escrito el libro, le falta el prólogo, dice: el mundo se acaba. Lo pueden leer ustedes ahí en el prólogo. Mundus senescit. Un hombre como San Agustín, que diga que el mundo se acaba. ¿Por qué? Porque están a las puertas de Roma, la ciudad eterna, los bárbaros. Alarico. Alarico viene con su caballo a terminar con Roma. Y como para él Roma es el mundo, cuando entra el enemigo en el mundo suyo, se acaba el mundo. No ha habido una sola generación donde los grandes poetas, artistas, escritores, filósofos no haya dicho: señores, esto se acaba. Qué curioso, ¿verdad? Y no se ha terminado. Seguimos adelante. Aunque tenemos que tener mucho cuidado, claro está, con no comportarnos de tal manera que sí que se acabe, que venga el lobo finalmente, aunque no haya venido todavía. Por ejemplo, a mí me preocupa el lobo ecológico o el lobo antiecológico, ¿sí? Que sencillamente pues hagamos irrespirable la atmósfera y entonces sí, hay cosas que son irreversibles, pero bueno, lo cual no impide, como acabo de decir, que cada generación tenga sus problemas. ¿Qué era más importante? ¿La crisis ecológica nuestra o la entrada de Alarico en Roma? Hombre, yo creo que es más importante la crisis ecológica, pero para los romanos que como San Agustín creían que cuando entraba Alarico se acababa Roma, para ellos era igualmente importante la entrada de Alarico en Roma, ¿verdad? Como dice un poeta: por pequeño que sea, todo lo que nos hace sufrir es grande, si nos hace sufrir. Pues bien, esto por un lado. Por otro lado, quiero añadir lo siguiente. Hay que distinguir entre sociedad abierta y sociedad cerrada. Casi siempre el 99,9% de la ciudadanía tiene una mentalidad cerrada. Y una mínima parte de gente, que son los creadores de futuro, tienen mentalidad abierta. Ejemplo. Ya saben ustedes que a mí me gusta poner ejemplos, porque sin ejemplos se hace todavía mucho más difícil. Por ejemplo, Aristóteles, que era el genio más grande de la filosofía de su época, siglo V antes de Cristo, y que además era médico de la corte de Macedonia, del rey, era médico. Era un filósofo porque pensaba, además era médico, el mejor médico. Ya practicaba vivisección en los animales, o sea que les abría para ver cómo funcionaba el movimiento del corazón, las aurículas, los ventrículos, fíjense de quién estamos hablando. Este individuo fue el mismo que aseguró que por dos motivos los esclavos son inferiores a las gentes libres. Primer motivo, porque tienen un diente menos.
que los libres. Segundo motivo, porque cuando toman se emborrachan, a diferencia de lo que les pasa a los hombres libres. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Motivos serios o motivos ridículos? Pues no, pues así. Está hablando el hombre más importante de Grecia, la mejor cabeza, y sin embargo da ejemplos absolutamente estúpidos para justificar la esclavitud. Los esclavos tienen que serlo porque nacen con un diente menos y porque cuando toman se emborrachan. ¿No les resulta un poco extraño? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es capaz ni Platón, ni Aristóteles, ni los más grandes genios de superar la mentalidad cerrada de su época en ese terreno. Superar la esclavitud es algo que cuesta todavía mucho tiempo, hasta que surge Jesús de Nazaret, que creo que eso no se lo podrá negar nadie, porque objetivamente es con el cristianismo con el cual se rompe esa moral cerrada, antigua, y aparece una moral abierta, nueva. Casi siempre la instauración de un nuevo valor como este, el de la libertad frente a la esclavitud, casi siempre ocurre lo siguiente, que le cuesta la vida al que instaura una moral abierta. La sociedad primero mata y luego canoniza al que ha elevado el nivel de la historia. Los ejemplos serían innúmeros en este terreno. Por lo tanto, tenemos que tener también un poco de piedad para con nosotros mismos, porque somos limitados. No nos damos cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que estamos en una habitación cerrada, como aquí, mucha gente, y que al final, después de 10 horas de grabación, ¿verdad?, no hemos salido de allí, pero entra, se abre la puerta y entra alguien que viene de fuera y dice: ¿a qué huele aquí? Porque todos olemos. Nosotros no lo hemos comprendido, porque estábamos dentro. Tiene que venir uno de fuera para darse cuenta. Entonces, si nos analizasen a cada generación desde dentro, no percibiríamos gran cantidad de valores o de comportamientos negativos. Tiene que ser alguien que salga afuera, que irrumpa, que rompa, y este instaura novedad. Es muy difícil. Somos muy limitados. Somos muy limitados. Les voy a poner, he dicho que San Agustín cree que el mundo se acaba, y ahora les he dicho que Aristóteles defiende la esclavitud. Junto a esos, ya a nivel individual, tenemos a veces cegueras para comprender que somos personas o para desarrollar algún valor. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte decía que la música es el menos desagradable de los ruidos. ¿Qué les parece? Napoleón Bonaparte, con su gran sombrero y su gran estrategia militar, para él la música era absurda, absurdus, sordo de. Él era sordo a la música y la música le parecía absurda. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, tenemos valores atrofiados, cada uno de nosotros? Se producen ciegos. Tenemos cegueras, cada uno de nosotros. No todo el mundo, pero con frecuencia. Y por eso nos resulta tan difícil entender las cosas. Otras veces no somos ciegos, sino durmientes. Estamos durmiendo. Tenemos un valor, pero está dormido. Hasta que llega el príncipe que nos da el beso en la frente y nos despierta para esos valores. ¿Cuántas veces un servidor, por ejemplo, vivió en la universidad de enfrente, a 2 minutos de la catedral de Salamanca, que hay 2 catedrales, una vieja, una nueva, una maravilla? A 2 minutos,
era quitarme el pijama y estar allí en 2 minutos, porque vivía en un colegio mayor enfrente. Primer año no fui, no entré en la catedral a verla, porque para mí eran un conjunto de piedras. Y alguien puede decir, ¿pero cómo es posible? Pues sí. ¿Por qué? No lo sé. Gracias a las circunstancias yo he podido progresar. Hoy desde luego voy a ver los monumentos. No son para mí piedras, pero eran piedras. Hasta que la experiencia de la vida de una persona, a veces de repente y a veces poco a poco, va despertando. Y esto nos ocurre a todos, o a más o menos, que podemos estar durmientes a esos valores. Es difícil. Junto a esto uno se encuentra los cínicos. Un cínico es, decía Oscar Wilde, cínico es el que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. O decía Antonio Machado, cínico es el que confunde valor y precio. Necio es también el que confunde valor y precio. ¿Cuántas veces parece que hoy vale esto pero ya mañana no, porque hoy sí me interesa pero ya mañana no? Valoramos las cosas en función de nuestros intereses. ¿Cuántas veces? También nos encontramos con más dificultades. Por ejemplo, hay personas que parece que quieren valorar las cosas en función de su estado de ánimo. Así, por ejemplo, lo que se denominan las personas hipersentimentales. Para un hipersentimental lo importante no es el borracho que le pide a uno una copa de más. Un hipersentimental le da la copa aunque le perjudique. ¿Sí? A un hipersentimental le perjudica. Pero no le importa. Es que yo tengo tan buen corazón, que me da tanta pena el borracho. No sabe decir no. Y a veces hay que decir no, porque quien bien te quiera, te hará llorar. Y quien bien te eduque, tiene que saber poner límites a tus deseos. Se confunde con mucha frecuencia el sentimentaloide, que cree que tiene buen corazón y lo único que tiene es que le gusta llorar, pero no le importa para nada que el otro pueda sufrir, sino dar rienda suelta al propio sentimentalismo. Otra dificultad, por ejemplo, es la que ustedes han visto cuando murió la princesa Lady Di. Ella estaba agonizando, el coche donde iba quedó, bueno, desastroso, y los paparazzis estaban por allí haciendo fotografías para ver qué cara ponía mientras moría. La antítesis de lo anterior, ningún sentimiento, cero sentimientos, pero sí interesarse por bueno, pues qué reacciones, qué palabras dice. Nerón, cuando Nerón manda incendiar Roma, cosa que no es tan segura históricamente, pero en el caso de que hubiera mandado incendiar Roma Nerón, lo que nos dicen las crónicas es que mientras se achicharraban los romanos, él tocaba la lira lánguidamente y echaba unas gotitas de llanto en un cánope, en un vasito de oro. Y decía, ¿cómo sufro? Qué difícil es deslindar entonces la emotividad de verdadera. Difícil es darse cuenta de que ahí hay una hipertrofia o un agigantamiento del yo, con independencia del sufrimiento de los que se están achicharrando. La verdad es que hay gente que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y hasta el muerto en el entierro si nos descuidamos. Lo que le importa es que aparezca su yo en toda circunstancia. Como decía Unamuno, que hablen de mí aunque sea bien. Eso es lo que importa, ¿no?
Pero así no se puede educar moralmente ni humanamente a la gente, con esa hipertrofia yoica, con ese egocentrismo. ¿Dónde se va? Y la verdad es que tenemos el yo tan a flor de piel, como también decía Unamuno, hablo siempre de mí porque es lo más cercano que tengo a mí mismo, ¿verdad? Y según eso es muy difícil. Hay otras personas que te dicen, no hables nunca de ti, tú no tengas ningún sentimiento, tú ayuda y no seas sentimentalista. Como si para ayudarle a alguien no se pudiera hacer esa ayuda a la vez que teniendo buenos sentimientos. Es frecuente que te digan, tú eres un sentimentalista, haz algo y olvídate de tonterías. Te quieren matar el sentimiento, te quieren matar la dimensión profunda en la vida relacional. Bueno, y lo que es peor, yo no sé si ustedes encuentran esto, yo me lo encuentro con bastante frecuencia. Lo siguiente, hay gente que no es capaz de vivir, por ejemplo, la fidelidad. Pongamos por caso, el valor de la fidelidad. Y les molesta que tú intentes vivirla. Porque se sienten como acusados, digámoslo así. Y te desacreditan. Mira, es un imbécil, es tonto. Pudiendo, no lo hace. Y no solo eso, sino que finalmente atacan a la fidelidad misma. Dicen, todo el que sea fiel es porque es un aburrido, la fidelidad es una estupidez, lo importante es pasárselo bien en cualquier rato, etcétera, etcétera. Atacan al valor mismo que no pueden vivir. Primero atacan a la otra persona, y cuando no tienen bastante con atacar a la otra persona, se ataca ya al valor mismo. Es un imbécil, es tonto. Porque yo, en lugar de decir es que yo soy un incontinente o un infiel, o no tengo voluntad de dominio, atacan a la persona, atacan al valor. Esto se llama resentimiento. Resentimiento. El último grito del resentimiento es ir contra los valores mismos que son superiores y que nosotros no podemos llegar a manejar. Ya ven qué difícil es, Puede parecer tan sencillo, pero como los valores los llevamos tan dentro y tan cerca de nosotros, es fácil que seamos ciegos, o durmientes, o egoístas, o resentidos, o que históricamente no nos demos cuenta de las cosas. A todo el mundo nos pasa. Pero no importa, se puede educar. La educación sentimental, la educación afectiva, la educación para ser ingenuo, se puede y se debe hacer. ¿Verdad que nos educan mucho en matemáticas? Muchos años de matemáticas. ¿Y por qué no se educa en educación sentimental y afectiva y valorativa y humana? ¿Qué pasa? ¿Que eso cualquiera lo sabe cuando viene al mundo ya? Pues no es tan fácil. Y hay que educar en eso. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Intentar ver las dificultades primero para luego, después, no quedarnos simplemente en el lamento y dar soluciones. Pero todavía no ha llegado la hora de la solución. Nos queda ver algunas dificultades más. Para que vean ustedes que es complejo. Miren, quiero manifestarles la dificultad ahora relativa al espacio, a la distancia. La dificultad siguiente: si yo miro a la cámara del fondo, todavía la veo porque está a una distancia adecuada. Pero si aquella cámara del fondo estuviera hiperlejos, digamos a 1 kilómetro, yo no vería la cámara porque no tengo tanta posibilidad de ver. Ni la cámara me podría enfocar, supongo yo, si es una cámara normal. Ahora bien, si la cámara me la pongo encima, aquí, tampoco la veo. La cámara no. Si yo quiero esta página, con esta mala letra que yo tengo, esta página, si la pongo a 1 kilómetro no la puedo leer. Y si me la pongo encima tampoco. Bueno, por tanto, muchas veces, demasiado cerca no se ve
lo que se debe hacer y demasiado lejos tampoco. Iba yo caminando y vi a lo lejos algo que me pareció un bulto extraño. Me acerqué un poco más y me pareció que era algo que se movía. Me acerqué un poco más y era un ser humano. Me acerqué un poco más y era mi hermano. Me acerqué un poco más y era yo mismo. Cuando estoy demasiado lejos, imagínense que estoy aquí en México y algo ocurre en China. Los chinos, como todos son iguales, para mí, igual que yo, los que somos así somos iguales para ellos, porque de lejos todos somos iguales. Luego te acercas a un chino y todos los chinitos son distintos. Y las chinitas muy guapas. Bueno, si se hunde un barco cargado de chinos, hombre, no estoy tan cerca como para poder quererlos. No tengo tanta capacidad de amor, quizá ustedes sí, pero yo creo que tampoco. Necesitamos, para llorar a alguien, haberlo acompañado algún tiempo. Entonces, demasiado cerca, el ícono se convierte en invisible. Demasiado lejos en un ídolo. Hay que encontrar la distancia adecuada. Hay matrimonios donde el marido o la mujer son muy posesivos, muy celosos. Así, agarran el puñado de arena y con tanto apretarlo se le va de las manos. No saben tener la palma abierta. Y es así, en la palma abierta, donde la arena se mantiene. Demasiado cerca, demasiado lejos. Hay que encontrar la distancia adecuada. ¿Cuál es? La del prójimo, situarme a la distancia del prójimo como de mí mismo. Esa es la distancia adecuada. Para poder valorar al otro. Para poder entender los valores del otro. Lo que el otro me demanda. Es difícil, porque eso exige descentrarme un poco yo para concentrarme en él. Exige salir de mí en mi mismamiento. Pero hay que hacer eso, hay que hacerlo. Si no nos situamos a la distancia adecuada, nunca podremos, jamás podremos entender los valores de los demás, ni querer a las personas. Por respeto demasiado cerca, mal; por respeto demasiado lejos, nada. Otra dificultad. La dificultad arriba, abajo. Miren. ¿Recuerdan ustedes que en Hiroshima y Nagasaki se bombardeó a la población japonesa con la bomba atómica por vez primera en la historia? Aquellos dos pilotos recibieron aquel día la orden con el siguiente recordatorio: no se preocupen, serán héroes de guerra, no harán nada malo, al revés, tengan estos guantes blancos, aprieten este botón, hay nubes debajo de los aviones, cuando aprieten el botón terminará la guerra. Y así lo hicieron. Pero cuando aterrizaron y comenzaron a ver lo que habían hecho, cuando vieron la cantidad de víctimas, de masacre, de niños, de quemados, que todavía, no sé cuántos años después, continúa, con cánceres, etc. Uno de ellos se quiso meter a monje trapense, para no hablar nunca más con nadie, y no ver nunca más a nadie. Y el otro se quiso suicidar, lanzándose contra una valla eléctrica metálica. Y cuando se les preguntó a ambos que por qué adoptaban esas pautas de comportamiento tan extrañas, ellos dijeron:
Desde arriba se ven las cosas distintas a como se ven desde abajo. Desde arriba éramos héroes. Desde abajo, delante de los rostros de los niñitos quemados, somos villanos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Y por tanto, ustedes no permitan que nadie les hable desde arriba, ni pongan a nadie de rodillas para que les escuchen. Si ustedes quieren construir comunidad a la misma altura, nada de machismo, ni macho ni hembra, ni adulto ni niño, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni romano, humanos. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Miren, yo estoy en un patio de butacas y ustedes están abajo. A mí me está costando trabajo hablarle a ustedes desde esta perspectiva. Y a ustedes también les cuesta trabajo mirar hacia arriba. Me entenderían mejor si yo estuviera al mismo nivel y a la distancia adecuada. Y piensen que no estamos hablando solo de entender, sino que cuando hablamos de vivir, entonces todavía más necesario. Siempre me dice mi mujer: Carlos, no me trates como esclava, porque si me vas a tratar como una esclava, tú vas a tener en tu vida gente esclava, y yo voy a ser una esclava. ¿A ti te gusta? Yo le agradezco que me recuerde mi esposa estas cosas, que me recuerde la tendencia que tengo a esclavizar, para que no lo haga, porque yo no quiero rodearme de esclavos. ¿Saben por qué? Imaginen un partido de fútbol, entre una persona libre y todos los demás de su propio equipo y del extraño, con unas bolas de grúe así de hierro al pie. ¿Podría jugar de verdad al fútbol esa persona? No. Yo necesito gente libre frente a mí, a mi altura, para poder dar de mí el juego que llevo dentro. No permitan a nadie, ningún político, ninguna autoridad, que solo dé sermones desde arriba, que baje a los pepenadores. Y no permitan a ningún pepenador que vote a los de arriba sin saber qué está votando, simplemente porque están arriba. Así no se hace patria, así no se hace escuela, así no se hace comunidad, así no se hace progreso. No solo gritando, acercándose a la distancia adecuada, es lo importante. Y otra dificultad es la dificultad, por ejemplo, he hablado de dificultades de espacio, de dificultad de tiempo, por ejemplo, la dificultad pronto, tarde. Miren, les voy a contar una anécdota. Un día